están escuchando, el año pasado, justamente como alrededor del 15 de septiembre, vine a dar una plática que era sobre lo que es ¿por qué creemos mentiras? Y esta plática es como la continuación de esa otra plática. Voy a dirigir lo que les voy a contar, precisamente cómo es que las narraciones, el que nos cuenten cuentos, pesa mucho a la hora de convencernos para adoptar ciertas ideas. En términos así de una frase pegadora, sería que a veces se impone más el relato sobre el dato, cosa que a mí me pareció bastante chocante, ¿no? Y para darles un ejemplo de a qué me refiero, no sé si ubiquen qué es esto, pero es aquella situación muy difícil que pasó en Estados Unidos en 1987, cuando esta niña cayó en un agujero, pero era tan estrecho el agujero que fue muy difícil sacarla, y entonces se hizo una noticia de nivel mundial. Todo el mundo estaba al pendiente de qué era lo que le iba a pasar a la pobre niña. En ese entonces acababa de empezar a trabajar CNN y le hicieron una cobertura de 24 horas hasta que la sacaron. Y esta fotografía se llevó el premio Pulitzer por el impacto que tiene de ver a la niña recién rescatada, ¿no? Comparemos esto con lo que es esto. Ya desde que les presento así las cosas ya es una gran diferencia, ¿no? No es lo mismo ver el impacto de una niña recién rescatada que esto, o peor, que esto, ¿no? Esto es bastante aburrido. Pero fíjense, nos cuenta lo que pasó en Ruanda en 1994. Más o menos a principios de abril empezaron a haber una pelea entre estas dos poblaciones, entre los Hutu contra los Tutsi, en donde los Tutsi, siendo una minoría, la agarró contra los Hutus y los empezó a masacrar. Vemos ahí las fechas, cómo fueron pasando una serie de eventos, pero la que me interesa es esta. Del 6 de abril al 22 de junio fue cuando apenas la comunidad mundial empezó a involucrarse en este tema de la matanza de Ruanda. Para ese entonces, cuando ya se terminó por fin más o menos el conflicto, habían muerto algo así, si no me equivoco, por ahí viene la cifra, 800,000 muertos. 800,000 muertos en 100 días que hubo todo este conflicto. Muchas gracias. Eso quiere decir, ahora sí vuelvo a la estadística aburrida, esta matanza impactó muchísimo en la población de ese país, tanto que tardaron años en recuperarse, en volver a tener la cantidad de personas que vivían en ese entonces. A ver si le atino. ¿Para atrás? Para adelante. Sí. Ok. Gracias. Entonces, ¿por qué tardó tanto la comunidad internacional en involucrarse en esto? Básicamente la idea que les quiero vender es porque las estadísticas así presentadas son aburridas, no nos cuentan prácticamente nada. Y es porque estamos hechos de cierta manera para que si la historia que nos van a contar cumple con ciertas características, entonces nos vamos a involucrar con ellas, y si nos involucramos con ellas, más convencidos vamos a estar, y por lo tanto más impedidos o impelidos a ir a hacer cosas al respecto, ¿no? Entonces, este gusto que tenemos por las historias, este involucramiento que tenemos por las historias, no es una cosa que nos venga de que mi mamá nos contaba historias antes de irme a dormir, sino que es la forma en la que por evolución estamos hechos que hace que nos involucremos entonces con la narrativa, ¿no? En la propuesta de este señor Brian Boyd, que yo les recomiendo mucho su lectura si les interesa el tema, él dice, hay una serie de etapas por las que fue pasando la humanidad para que hubiera este gusto por las historias, ¿ok? Entonces, muy rápidamente, él dice, a ver, primero la humanidad. Si en este momento los animales tienen ciertas capacidades como para comprender, recordar y comunicar eventos, eso quiere decir que probablemente los antepasados de nosotros tenían esas mismas habilidades. Si eso lo combinamos con la capacidad que tienen los animales, y tenían probablemente estos antepasados de tener una capacidad de replicar los gestos, las posturas, los movimientos, es decir, toda la onda de mimetizar lo que hacían otras,
que esta es la propuesta de este señor Merlin Donald, que también se lo recomiendo mucho que lo lean, si es que les interesa el tema de las cuestiones de evolución. Entonces, estas dos cosas se complementan entre sí, entre estas capacidades que tienen ya los animales con esta capacidad de mimetizar, para que fueran como el antecedente de lo que es el lenguaje, ¿ok? El problema o el punto interesante es que cuando nosotros nos volvimos a tener la capacidad para hablar, entonces también esa capacidad de hablar no solamente es una cosa de nosotros los humanos, sino que algunos dicen que es lo que nos hace humanos, ¿ok? Entonces, la idea del lenguaje es que sirve para muchas cosas, pero probablemente, y esa es una hipótesis que también circula mucho por ahí, es que nosotros somos seres eminentemente sociales y que por lo tanto el lenguaje para lo que más nos sirve es para estar hablando de las otras personas que nos rodean, ¿ok? Y a esto le dicen, pues, práctica narrativa, o yo lo veo más como cognición social, que básicamente es la capacidad que tenemos entonces las personas de explicarnos las acciones y las razones de por qué las personas actúan de la manera en la que actúan, ¿ok? Entonces, para eso me sirve muchísimo el lenguaje. Si a eso entonces le agregamos que ya tenemos capacidad para tres cosas, que es una, planeación, la otra es soñar y la tercera es jugar, todo esto se combina para hacer las narraciones, es decir, la capacidad de construir ficciones que nos van a servir como una forma, como son los juegos. Los juegos son una forma de aprender dentro de límites seguros y las narraciones es una forma de aprender dentro de límites seguros en un cuento que nos están contando, ¿ok? En la medida que yo tengo acontecimientos sorprendentes o personajes que tienen ciertas características, yo puedo aprender a partir de ellos, ¿ok? Para eso serían las historias. Si a eso le agregamos que por cuestiones también evolutivas tenemos una fuerte tendencia a tener creencias religiosas y que la religión nos sirve muchísimo para fomentar la cooperación, les digo, todo esto se va juntando para que las historias sean una cosa que es muy importante para todos nosotros. Bueno, entonces, la idea es que esto es hasta este momento una cuestión, voy a utilizar un término técnico, es filogénesis, es decir, la historia de nuestra evolución, cómo es que eso hace que tengamos ciertas características. Pero se ha visto que también la ontogénesis, es decir, el desarrollo de una sola persona, nos da una idea de que nosotros estamos hechos para que nos gusten las historias, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros vamos avanzando en nuestra vida, vamos teniendo cierta capacidad de ir estructurando las historias de una idea principal y de ahí derivando otras ideas secundarias que nos permiten esto que veíamos aquí antes, que es la capacidad de explicarnos qué es lo que ha ocurrido, a quién, dónde, cuándo, por qué y con qué consecuencias, ¿ok? Esa es básicamente la cuestión de las narraciones o de esta capacidad de estructurarnos lo que las personas están haciendo. Pero aparte de eso, y este es otro libro que les recomiendo mucho que lean, se me hizo muy interesante, es que las narraciones no solamente sirven para que yo conozca qué es lo que está pasando con otras personas, sino que también tienen un placer estético, ¿ok? Pero en este libro lo que propone este señor es que el arte o la belleza es la respuesta emocional a lo que por evolución tuvo capacidad de todo aquello que nos permitía sobrevivir o reproducirnos o fomentar la cohesión social. Todo eso es lo que es de base para lo que es una respuesta estética, es decir, todo eso nos da una sensación de belleza. Entonces, la belleza es la forma en que ha tenido la evolución para despertar y sostener interés, fascinación y hasta obsesión para tomar decisiones adaptativas para la supervivencia, la reproducción y la cohesión social. Es decir, el arte es la extensión e intensificación de lo que por evolución ya nos es bello, ¿ok? Entonces, las narraciones no solamente nos sirven para estarnos comunicando con otras personas, sino que tienen este placer estético. Y en la propuesta de este señor dice, para que algo sea artístico debe de cumplir con todas estas características, más o menos, pero sobre todo la que a mí me interesa, pues esta que dice que es la experiencia imaginativa, ¿ok? Bueno, sobre esto volveré después.
Entonces les decía, yo esta plática la concebí más como una extensión de la otra plática que les había dicho, que era sobre el por qué creemos mentiras. Y una de las razones es porque nos gustan mucho las historias. ¿Por qué nos gustan mucho las historias? Porque tienen la capacidad de generarnos mucha emoción. El problema es que vamos a ver más o menos que o piensas o sientes. Y cuando fomentas una, esa disminución de la otra. De hecho, durante los últimos 100 años, y este es otro artículo que a mí me impactó muchísimo, lo que dice esta estadística es que los sentimientos, la intuición, en la revisión que hicieron ellos de la literatura en inglés y en español de los últimos 120 años, creo, algo así, vieron que hay un aumento de referencia a las cuestiones de las emociones, al mismo tiempo que empieza a haber un decaimiento de todas aquellas palabras que tienen que ver con la racionalidad y con el pensamiento. ¿Okay? Entonces vivimos en una época que somos eminentemente sentimentalistas. Entonces, para hablarnos, entonces tienen que hablarnos en términos de emociones, porque estamos ya así, ¿no? Y entonces, lo que se ha visto es, si tú le narras a alguien una historia y eres capaz de generarle en él sentimientos, lo que se ha visto es que tú lo puedes convencer para hacer ciertas cosas. Muchos de estos estudios se centran en la onda de la donación de dinero. ¿Y qué es lo que ven? Bueno, en este experimento lo que hicieron fue decirles a las personas, tienes un poquito como con lo que empecé, tienes una persona con la que tú puedes identificar. ¿Por qué? Porque tienes una sola persona, y conforme va avanzando el experimento les van diciendo, esta persona tiene esta edad, tiene este nombre y además tiene esta fotografía. Y lo que veían era que conforme iban dando datos de las personas, que era entonces le daban elementos para que pudieran identificarla, entonces las personas donaban más dinero. Y que se dona más dinero a una persona que si te ponían a compararlo contra un grupo, en este caso eran 8. Por eso la historia de la niña que se cayó en el agujero nos impactaba más, porque es una víctima identificable. Pero curiosamente, no solamente somos más capaces de darle más dinero a una persona o de ayudar a una persona, sino que también se ha visto que si somos capaces de identificar a las personas que son más bien perpetradoras de algún delito, entonces más lo castigamos, que eso es lo que ponen aquí, se le da un castigo más en la medida en la que las personas son identificadas como que actuaron mal, ¿ok? Y otra vez, en general, lo que vamos a decir es que a más empatía, es decir, esa sensación, esa onda de ponernos en los zapatos del otro, va a generar entonces más emociones, y más emociones van a generar más conductas, y en este caso lo de la donación. Pero hay formas en las que hay de emociones a emociones. Primero, tenemos aquí esta línea que es la de la empatía, y esta es la de la cuestión de las emociones. Si ustedes le cuentan a una persona una historia donde la persona que es el personaje principal está sufriendo y tiene mucha empatía, lo que van a hacer es que donen muchísimo dinero, más que en las otras condiciones, ¿ok? Entonces, quieren convencer a alguien de hacer algo, no solamente le cuenten una historia, sino que cuenten una historia donde el personaje principal sufre. Porque se supone que la exposición del niño, por ejemplo, a un abuso generan emociones negativas en los que están escuchando la historia. Eso los lleva a tener una respuesta empática y por lo tanto la decisión de ayudar, ¿ok? Las bases fisiológicas que se han visto sobre la empatía tiene que ver con una sustancia que a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado, que es la de la oxitocina, y lo que se ha visto es que a más oxitocina, más hay donaciones, ¿ok? Y también se ha visto que, pues como estamos hablando de emociones, todos sabemos que las emociones es una cosa que tiene que ver también con cosas en el cuerpo. Hay palpitaciones, sudoraciones, sentimientos en la panza de que algo está pasando y eso, ¿no? Entonces esto lo que nos dice es que la frecuencia cardíaca, que es aquella, la sensación de mariposas en el estómago y ciertos cambios en por ejemplo, sudoración de la piel y eso, predicen quién va a donar más dinero en esas condiciones.
Se dona más cuando te contaron una historia que te induce una frecuencia cardíaca más alta, ¿ok? Entonces, en general, la idea es esta, es la empatía te lleva a tener emociones, las emociones te llevan a actuar, ¿ok? Y esto en esta investigación lo corroboraban con una comparación entre, por ejemplo, contarle una historia contra una condición control, donde no le contaban nada. O donde le daban datos contra una condición en donde no le contaban nada, o en una condición en la que le contaban una historia o le daban información, ¿ok? O sea, lo que les he estado diciendo, este es relato contra dato, ¿ok? Y lo que se ve más o menos común es que, por ejemplo, las personas después de haber escuchado estas historias o en estas comparaciones, limpiaban más su, ¿cómo se llama? Su escritorio. Lo que se ve es que la historia, en las dos condiciones, siempre hace que las personas se involucren más en hacer cosas. En este caso, hacer el seguimiento de las cosas que les habían hecho en la plática, reciclar papel, suscribirse a una revista para estas cuestiones de ecología y apagar la luz cuando ya no están en el lugar, ¿ok? Bueno, entonces, la idea es esta, las historias aumentan la emoción y la emoción promueve el comportamiento. Pero lo que se ha visto es que hay que darle, siempre ponerle los puntitos sobre las íes, porque la historia es un poco más complicada. Lo que se ha visto es que depende. Si tú le cuentas una historia que va dirigida hacia las intenciones, que es una cuestión más emotiva, entonces una narración emotiva sí va a pegar. Pero si tú quieres irte hacia las actitudes o a las creencias, que serían estas otras dos, entonces ahí las estadísticas sirven más para convencer a las personas, que eso es lo que se ve en estos números. Hay una relación entonces entre contar una historia con estadísticas y tiene un impacto contra contar una historia donde no tiene estadísticas, pero te promueve las emociones y se promueve entonces el comportamiento. Bueno. Y también en otra investigación dijeron, a ver, eso es en investigación cuantitativa donde agarran muchísima gente y entonces ven esos resultados. Pero en unas investigaciones que son, en este caso, investigación cualitativa donde van y preguntan más a profundidad a una persona, lo que encontraron es que no, que más bien la información estadística sí convence más, inclusive convence más que cuando dan una explicación con causas, que después les voy a platicar un poquito de eso, o contra puras historias con anécdotas, ¿ok? Y en esta investigación, que es un metaanálisis, que es una técnica estadística que agarra muchísimas investigaciones y las tratan como si fuera una sola, básicamente lo que se veía es que las estadísticas hay veces, o muchas veces, sí convencen más, ¿ok? Bueno. Para que las historias convenzan, no solamente deben de suscitar emociones, o para suscitar emociones deben de tener ciertas características. Una de estas características es que deben de tener una estructura. Hay estructuras para el suspenso, estructuras para la sorpresa y estructuras para la curiosidad. Más o menos esto es lo que nos presenta esta tabla. Por ejemplo, para generar suspenso debes de hacer un relato de tal manera que aquí las personas se pregunten qué es lo que va a pasar a continuación, y que hagan una cuestión de anticipación, y entonces ahí estás generando cierto tipo de emociones, ¿ok? Entonces, cuando, por ejemplo, en esta investigación le ponían dos tipos de estructuras, una que se supone que es una estructura que induce suspenso contra una estructura que no induce suspenso. Pero si se fijan, de hecho es lo mismo, nomás revuelto. ¿Qué es lo que dice esta historia? Porque como está en inglés, si alguien tiene un poco de problemas con eso, déjense los traduzco. Dice, Tony está sentado en el techo contemplando, y luego a Tony le da malaria, y luego va a un hospital y no se cura. Pero luego después va con un sanador tradicional y ahí sí se recupera, ¿ok? Y abajo es la misma historia, pero nada más revuelta. Bueno. Cuando ustedes tienen una historia que está estructurada de esta manera para generar suspenso, lo que vieron es que hay mucho más emociones, más atención y hay más una cosa que se llama transportación. Es decir, a la hora de estar viendo o leyendo una novela, me involucro mucho con el personaje con el que están hablando. Y lo interesante es que esas emociones que se generan llevan a las personas a creer en lo que les están contando.
cuando yo veía esta investigación decía, ¿por qué les cuentan esta historia donde como que le echan tierra a la medicina, ¿no? Y en vez de eso creen que sana más ir con un curandero. Pues es que es para la investigación. Lo que estaban tratando de comprobar es que una vez que las personas leen una historia de este tipo y tiene esta estructura, las personas terminan creyendo las mentiras que vienen ahí. Terminan creyendo que sí es cierto que las personas, los hospitales no te pueden curar de la malaria, que es lo que se ve en la segunda línea. O que las personas no africanas no pueden sobrevivir en África y cosas así. Es decir, con esto indujeron mentiras, pero si tú se las cuentas de cierta manera, las personas te creen las mentiras. ¿Ok? Ahora, también, para hacer que las historias sean también más creíbles, haz que las personas no piensen. ¿Y cómo lo puedes hacer? Captura su atención. Por ejemplo, en esta estructura que les había propuesto, que es entre una ordenada y una desordenada, si le daban una película más o menos igual entre una ordenada y otra desordenada, lo que veían era que las personas eran más malos para cumplir una tarea que les decían, cada vez que aparezca la palabra pistola, tienes que levantar la mano. Lo que no les sorprenderá es que cuando la historia está bien contada y están involucradas las personas viendo lo que están viendo en la pantalla y es la historia que les está capturando la atención, pues no cumplen con la tarea y por eso tienen menos veces que levantan la mano. ¿Ok? En cambio, en la otra no, cuando la historia está mal contada y está toda revuelta, pues no te captura la atención y entonces estás contestando bien la tarea. ¿Ok? Entonces ahí hay captura atencional. Y otra cosa es que pueden ustedes capturar la atención, pero en ciertos momentos en específicos, que eso les llaman puntos álgidos. Es decir, sobre todo es cuando al personaje principal le puede pasar algo malo. Si en ese momento, por ejemplo, les decían a las personas, cuando te vamos a poner una película y cuando de vez en cuando vamos a pedirte que hagas algo, pues resultaba que cuando estaban en los momentos más interesantes de la película y les decían entonces que respondieran a un estímulo, pues no respondían. ¿Por qué? Porque estaban bien involucrados en la historia. ¿Ok? Y otra cosa con la que ustedes pueden hacer para que puedan hacer una narración que les crean todo lo que ustedes les están diciendo es que los personajes con los que estén trabajando sean lo más realistas posibles. ¿Ok? Y entonces, en este caso, pues lo que se supone es que si hay, por ejemplo, más familiaridad, entonces da más transportación, esta idea de que te puedes involucrar mucho con los personajes, lo ves como una cuestión realista y por lo tanto puedes cambiar actitudes y creencias. En este caso les contaban una historia sobre homosexuales en una universidad y lo que se veía es que en todas, menos en esta, terminaban creyendo todo lo que decía la historia. ¿Ok? Todos estos tienen datos significativos que quieren decir que encontraron que sí podías convencer a las personas si tú lograbas hacer que las personas se involucraran o se sintieran más o menos ligados con el personaje principal. Por ejemplo, este es otro estudio. Les dijeron, agarraron a dos grupos de personas, unos que estaban estudiando humanidades y otros que estaban estudiando derecho. Y les contaban una historia donde había una pelea entre una viuda contra el abogado, ¿ok? Y entonces les preguntaban después de la historia, a ver, ¿cómo te sentiste con el realismo de los personajes? O las emociones que sentiste. ¿Qué tan sentimientos de similaridad tenías con los personajes? O con qué tanto te identificabas y cómo eran tus actitudes. Pues bueno, lo que encontraron es que básicamente si estás estudiando humanidades, te identificas, tienes más emociones, te sientes más ligado a la viuda, pero si eres estudiante de leyes, pues te vas a identificar y sentir más ligado y más involucrado y tener actitudes más positivas hacia el abogado, ¿ok? Y luego hay otra cosa, se llama teoría de la mente. No sé si alguien una vez hayan oído hablar de eso, pero les voy a poner un pequeño video. Ya los tengo acá porque andaba viendo de que sí me funcionara. Y bueno, está el anuncio. Es que no pago YouTube.
Lo voy a poner así grandote. Esta se llama la teoría de la falsa creencia. Básicamente, ¿de qué se trata? Pero fíjense, un niño de 42 meses la falla. Dice, está la investigadora, fíjate que están dos personajes aquí, estos dos monitos jugando, ¿ok? Y están jugando, y noten siempre la cara de la niña. Entonces dice, están jugando entre ellas y están jugando con este cubito. No sé si vieron que era como un dado y lo metió aquí, ¿ok? Y entonces le dice, entonces otro personaje, este otro monito se tiene que ir. Y entonces le pregunta, oye, y luego dice, pero esta, andando de maldosa, cambia de lugar el cubito, el dado de aquí a acá. Y entonces le pregunta a la niña, ¿dónde crees tú que la otra monita cuando regrese va a ir a buscar el dado? Por la edad que tiene, la respuesta de la niña es, aquí lo va a ir a buscar. ¿Por qué? Porque no tiene teoría de la mente, quiere decir que ella no sabe, que la monita esta no sabe, no sé que cambiaron de lugar el cubito. ¿Sí les transmito la idea? ¿Ok? En cambio, cuando ya son un poquito más viejos, sí ya tienen la misma capacidad, esa capacidad es básicamente la misma, ¿no? Están jugando los dos monitos, agarran uno, lo esconden, se lleva el otro monito, se lleva el cubito, lo esconden en el otro lado, pero en este caso, para este niño un poquito más viejo, ya no se va con la finta. Él sabe que el cubito lo cambiaron de lugar, pero sabe que el monito ese no sabe que lo cambiaron de lugar. Por lo tanto dice, no va a ir a buscarlo donde yo sé que está el cubito, sino donde esa persona cree que debería de estar el cubo, el dado, ¿ok? Eso se llama teoría de la mente. ¿Ok? Esto es importante porque muchas de las investigaciones que se han hecho están basadas precisamente en la capacidad que tienen las personas para tener teoría de la mente. Ok, entonces, ahí básicamente lo que dice es que los niños más grandes tienen más teoría de la mente, ¿ok? Y tenemos una fuerte tendencia también a ver intenciones e historias en donde sea. Esta es una versión muy viejita de ahora lo voy a poner acá. Y yo no les voy a contar la historia, sino que yo creo que veanla y ahorita me dicen de qué se trató. Y sí, la versión original está muda, ¿eh? ¿Se apagó el aire o yo soy el que tengo calor? Apagamos el aire. Bueno. Bueno, más o menos ya se dieron cuenta de cuál es la onda de la historia. Si estamos hablando estrictamente, aquí no hay ninguna historia, son un montón de figuras geométricas moviéndose, pero todos, les aseguro que todos, vieron la historia de un triángulo bulero, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Donde ahí andaban golpeando y haciéndose la vida de cuadritos y se enoja y todo ese rollo, ¿no? ¿Ok? Pero no es cierto, ahí no hay más que una serie de figuras geométricas moviéndose. Claro, está hecho medio engañosamente para que vean eso, ¿no? Pero el punto es que somos muy buenos para inventarnos historias de cualquier cosa que vemos, ¿ok? Y esta capacidad de inventarnos historias, de buscarle motivos a las cosas que pasan, pues es una capacidad que nos ha ayudado en esta capacidad que tenemos de convivir millones de personas juntos, ¿no?
Y eso lo que hace es que seamos muy buenos en nuestras relaciones sociales. Y aunque ustedes no lo crean, una de las mejores formas que existen para tener buenas relaciones sociales es ser chismosos. Y de hecho, el 65% de todo el día nos la pasamos chismorreando, hablando de las otras personas, porque es importante. ¿Ok? En fin, otro día daré una plática sobre el chisme, pero básicamente es bueno el chisme. ¿Ok? Entonces, saliendo de aquí, nos vamos a hablar mal de alguien. Y ya saben, el que no está es el que pierde. Bueno, entonces, en la medida que las personas tienen teoría de la mente y que tienen esa capacidad de generar empatía, entonces puede manipularse esa capacidad para que las personas, entonces, cuando les cuentas una historia, los puedas manipular. Y aquí se veía, les ponían una historia donde al malo le iba mal y al bueno le iba bien, que es como una medición de la justicia, y lo que veían era que a más justicia, pues más emociones, y a más emociones, más donación. ¿Ok? Y esta es otra, que está también muy interesante, y ahorita vamos a hacer una prueba, a ver cómo andan en eso. Dice, si tú lees... No, mejor primero les hago la prueba. Ok. No es como la forma en la que se debería de aplicar la prueba. No sé si ustedes conocen a Sacha Baron Cohen. ¿Sí les suena? Ok. El tío de Sacha Baron Cohen se llama Simon Baron Cohen. Baron Cohen inventó esta prueba que se llama la prueba de los ojos. ¿Ok? Entonces, les voy a presentar unos 2-3 minutos. Si quieren anotar cuáles son sus respuestas, igual después lo pueden terminar. Ahorita nomás les voy a poner unas cuantas para que vean de qué se trata. ¿Ok? Pero si tienen curiosidad más o menos de cómo andan en su teoría de la mente, lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer a continuación es que les van a presentar unos ojos, nada más. Y abajo y arriba van a ver 4 opciones de esos ojos, qué emoción son las que están sintiendo, que están reflejando. Una, otra y otra. Entonces, cada uno de los ojos va a durar 10 segundos. Entonces, tienen 10 segundos para adivinar cuál de las 4 opciones es la correcta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nada más unas 10. ¿Ok? ¿Listos? Y anoten su respuesta y al final vemos las respuestas correctas. En fin, a veces sí me dan ganas de pagar. Ahí va. Ahí dice que lo pausemos, pero no, ahorita no es necesario. ¿Ok? Entonces ahí está. Como está en inglés, pues bueno, los que más o menos, ahí disculpen de no traducirlo, pero bueno. Igual después les puedo pasar la presentación y les puedo pasar el lugar donde está esta prueba, para que lo hagan. Igual está en inglés y no está, pero les da una idea de qué es lo que quiero decir, ¿no? No sé qué es Ash. El total son como 30 y tantas la prueba esta. Bueno. Y... ok. ¿Listos para ver cómo les fue? A ver cómo andan. Digo, no es la prueba bien como debe de ser, pero ahí les va. Entonces al final, ahí vienen más ojos. Oh. Bueno.
otra vez. Ahí está. Oh, les digo, cuando algo quiere salir mal. Bueno, ahí alcanzan a ver. No, se me está siguiendo avanzando. Bueno, igual se los debo porque no sé por qué se me pone rejega esta cosa. Les digo. Me doy. En fin. Pero ya vieron de qué se trata, ¿ok? Igual si quieren al final lo vemos porque ahorita se me puso rejega la presentación. Entonces, en esta prueba, en esta investigación, lo que estaban haciendo entonces era ponerle este tipo de pruebas. La primera, esta de la MIE, es el de la lectura de ojos, y esta es otra, no, esta es una prueba de falsa creencia como la que vimos de los niños, y esta es una prueba de lectura de los ojos de eso. Lo que veían era, si tú lees literatura buena, hay una correlación positiva, es decir, predice que vas a tener buena teoría de la mente. Pero si lees literatura de la chafa, vas a tener mala lectura de lo que expresan los ojos, ¿ok? Ahora, esto sirve sobre todo para cuando vemos personas. En esta película que es un poco rara, en donde están estos actores, no sé si los ubican, es Julie Delpy, que es la que sí me acuerdo. Ethan Hawke. Y hicieron una versión en donde a ratitos están de veras y a ratitos es como como si fueran dibujos animados, y lo que se veía cuando les escaneaban el cerebro es que las regiones cerebrales cambiaban de activación y que si había más identificación cuando lo que estaban presentando eran personas reales comparadas con cuando eran dibujos, ¿ok? Bueno, y este es el estudio más famoso del área y por lo tanto el más controversial. ¿Qué es lo que encuentra primero dice este estudio? A ver, si es cierto todo lo que les estoy diciendo, si por evolución nos gustan las historias, si las historias se relacionan mucho con teoría de la mente, ¿ok? Entonces, podré hacer que haciendo que las personas lean literatura, les mejoraré su teoría de la mente y por lo tanto su empatía, y lo que encontró es que sí, ¿ok? Lo hacía la comparación entre leer buena literatura contra no leer nada o no ficción, o en esta investigación, en este experimento en donde comparaba leer buena literatura contra mala literatura, y lo que veía era que mejoraba tu capacidad de entender a las otras personas, leer buena literatura. Y así, ¿no? En los experimentos 3, 4 y 5 lo que hace es comparación entre este número y entre este, y dice, mejora tu teoría de la mente, leer buena literatura. En este experimento y en este experimento, que son pequeñas variaciones que hacen a la misma idea, ¿ok? Entonces, pues, todo el mundo emocionado, y sobre todo los que estudian literatura, y entonces decían, pues entonces tenemos que hacer que las personas lean más para que tengan mejor teoría de la mente, ¿ok? Pero resultó que lo empezaron a replicar el estudio, porque ese es un problema. A veces hay que encontrar cosas interesantes, pero cuando es demasiado interesante todo el mundo desconfía ya a estas alturas y dice, tengo que replicar ese estudio porque me suena demasiado bueno para ser cierto. Y sí, eso es lo que encontraron. Entre lo que ellos tienen contra lo que habían encontrado los otros señores, dijeron, no volvimos a encontrar nada parecido a lo que ustedes encontraron, ¿ok? Pero encontraron algo interesante. Fíjense, en una parte que no pongo aquí en la presentación, utilizaron una prueba que se llama prueba de reconocimiento de autor, y que es una medida de exposición de por vida a la ficción, y eso predijo la capacidad de leer lo de los ojos, ¿ok? En todas las condiciones. Y lo que ellos decían, eso quiere decir que el vínculo más plausible entre la literatura de ficción y la teoría de la mente es que los individuos con fuertes teorías de la mente se sienten atraídos por la ficción. Es decir, no es que por leer mejore tu empatía, sino porque ya tienes empatía, te vas y te gusta la literatura, ¿ok? Y que toda una vida de lectura fortalece gradualmente la teoría de la mente. Puede ser, es una hipótesis, ¿ok? Eso es lo que dicen estos señores. Y luego otros dicen, a ver,
Cuando yo les puse la misma investigación más o menos que estos señores entre literatura seria y literatura chafa, no sé a estas alturas cuál sea un ejemplo de literatura chafa, a mí todavía el único que se me ocurre es Dan Brown, que tuve la mala suerte de leerlo, pero en fin, tenía que ser obligado a leerle este cuate en su momento. Bueno, la cosa es que veían que en estas 4 condiciones lo que ven es que en realidad era la literatura chafa la que ayudaba a tener mejor teoría de la mente, o sea, completamente lo contrario. Y estos cuates decían, no, es que el problema fue que cuando les dijimos que les íbamos a dar buena literatura, las personas en vez de sentarse a leerlos y disfrutar la lectura, dijeron, aguas, me están dando una lectura que debo de tener atención, y entonces en vez de disfrutarla, se pusieron como más analítico y pusieron, le llaman una distancia de la lectura que estaban haciendo, y por lo tanto no se involucraron tanto, ¿no? Ok. Y otra cosa, dicen, si el ejemplo clásico de lo que es tener una persona con un problema de lectura de la mente son los niños autistas. Dijeron, si es cierto entonces que leer buena literatura mejora tu teoría de la mente, pues vamos a dándoselas a las personas que no tienen nada de teoría de la mente, que son los autistas, y lo que encontraron es que más o menos un efecto modesto encontraron si es que la mamá estaba ahí a un lado del niño diciéndole, es que lo que está pasando es esto, que le llaman clarificaciones de afecto, ¿ok? Y otra, dijeron, bueno, vamos a hacer otra vez este experimento y nos lo llevamos a diferentes culturas, porque pues siempre hablamos nada más de una, ¿no? Y lo que encontraron es que cuando se los daban a ciertos cuates por ahí que no sé son de dónde sean, pero cazadores recolectores, y les contaban una historia prosocial, lo que ven es que también más o menos modestamente daban un poquito más cuando les contaban una historia prosocial, cuando no era contada con una historia prosocial, ¿ok? ¿Qué más pueden hacer para que sus historias sean convincentes y sean persuasivas y sean manipuladoras? Que de eso también se trata de este rollo. Es, pues tengan ciertos temas y ciertos personajes. Por ejemplo, dicen, el amor romántico es una construcción social. No, eso es hay muchas bases que nos dicen que el amor es una cuestión que también tiene que ver con la evolución, ¿ok? Y también se ha visto que en muchas culturas lo que se subraya de las mujeres es la belleza, en los hombres la fuerza, ¿ok? Entonces, haz tus historias así. Otra vez, si gustan, después les paso la presentaciones, no, sin ningún problema. Entonces, la onda está así. En un montón de sociedades tribales, preindustriales y todas esas ondas, lo que veían es que si vas a hablar de atractivo, vas a hablar sobre todo de mujeres, ¿ok? Comparados. Siempre, o casi siempre. En todos lados, si vas a hablar de personas bonitas, no vas a hablar de los hombres. De vez en cuando, pero no siempre, ¿ok? Bueno, si quieres ser persuasivo, bueno, otra estrategia es, escribe en primera persona. Aquí le llaman a eso autorreferencial, que es estas palabras. Si tienes malos argumentos, pero tienes una escritura autorreferencial y en una narración, vas a convencerlos más o casi tanto como cuando tienes muy buenos argumentos y lo escribes en primera persona de una forma muy analítica o con una narración. Es decir, en el fondo quieres convencer a alguien, haz una narración con un personaje que está hablando en primera persona. Es de que nuestros adversarios... Pues algo así, escríbeles a ellos, mándales una cartita como el abuelo Simpson, pero en primera persona, es que yo no debería de ser tan mentiroso, o algo así por el estilo, para que sea más convincente, ¿ok? Y esta es una investigación, no, más bien esta, pero ahorita, ay güey. En general, si ustedes ponen a las personas en un modo analítico, es menos probable que les crean todo lo que les van a contar. Si los ponen en un modo de no pensar, les pueden creer todas las mentiras que ustedes les crean. Por ejemplo, esta es una investigación que a mí me pareció sorprendente. Los autores fueron muy prudentes a la hora de llegar a sus conclusiones, pero dijeron, les presentaban una imagen del pensador, punto. Les presentaban la imagen de este cuate, creo que se llama el disco o algo así, ¿no? La cosa es que pues tiene que ver con pensar y no tiene nada que ver con pensar. Pero luego les preguntaban antes y después de la presentación de las imágenes sobre sus creencias religiosas
Y el puro hecho de presentarles esta imagen, sin decirles más, bajaba sus creencias religiosas. ¿Por qué? Porque suponían que te ponían en una forma de pensamiento analítico y entonces pues ya no te creías tantas cosas que te cuentan, ¿no? En fin, a mí me pareció súper sorprendente. Pero bueno, entonces, ¿quieres persuadir a las personas? Es muy fácil, simplemente cuéntales una historia y aunque esté llena de falsedades, si está bien contada tu historia, te la van a creer. ¿Ok? Sobre todo no los pongas en un modo analítico. En esta investigación lo que hicieron era decirles, te vamos a poner en un modo de detección de errores, que quiere decir que cuando veas un error, vas a apretar una tecla en la historia que te vamos a contar. Pero tenían otro grupo que no le decían eso, simplemente te vamos a contar una historia y después les hacían preguntas fáciles o preguntas difíciles, pero básicamente lo que vemos es que no importa si te están contando, o sea, si estás en un modo de alerta y tratando de detectar errores. Y no importa que te hagan preguntas fáciles o difíciles, les vas a terminar creyendo muchas de las cosas falsas que te están contando. No más porque te las están contando. Es más, ¿quieres ser más persuasivo? Tienes dos cosas que puedes hacer en tu historia. Uno, pon una explicación causal y pon un final feliz. Cuando haces eso, las personas te van a creer todo lo que les cuentes en esa. Y esta es la explicación, en este caso, de la cuestión causal. Cuando no tenía la explicación causal comparada cuando sí la tenía, se veía una diferencia en cómo las personas respondían a las historias. ¿Ok? Y este es otro de los estudios también súper controvertidos. ¿Qué decía? Si tú tienes un cuate tuyo que votó por el partido contrario al que tú votaste, no quiero decir nombres, pero yo tengo otros datos, ¿ok? La cosa es que si tú lo quieres convencer de que votó por el equivocado, ¿ok? Lo peor que puedes hacer es darle datos. Es más, lo que encontraba esta investigación, y esto es lo que se ve, es si tú le presentas datos que son contrarios a lo que él cree, de hecho no lo vas a convencer, se va a aferrar más. A eso le llamaban un efecto boomerang, ¿ok? Sobre todo si eran conservadores, pues se aumentaba la creencia en las mentiras. Y entonces estos cuates decían, por lo tanto, pues entonces no quieras convencer a las personas con datos, sino mejor con relatos, o en el peor de los casos hasta con imágenes. Funcionan más, según ellos, ¿ok? Según estas investigaciones. ¿Y por qué se da todo esto? Porque somos máquinas, por decirlo de alguna manera, y les recomiendo también mucho la lectura del libro de Daniel Kahneman, que se llama Pensar rápido y pensar despacio, que somos muy confiados en todo lo que creemos. Y cuando nos dan una historia y esa historia es coherente y cumple con muchas de las características que les he dicho ahorita, no lo vamos a creer y vamos a tener confianza en que eso es cierto, ¿ok? Y entonces si lo asumimos que es cierto, asumimos que no nos falta evidencia, se suprime la duda y la ambigüedad y nos creemos todo lo que nos digan. Por ejemplo, esta investigación también dice, si tú te dan a leer algo y lo comprendes, por el puro hecho de comprender lo que te están diciendo, lo vas a creer, que es básicamente pues este numerito, ¿ok? Comprender algo implica, de entrada, aceptarlo, ¿ok? Y eso, o sea, es que el problema es que en la teoría de este señor de Daniel Kahneman estaba trabajando el sistema 1, es decir, el sistema automático que hace que de entrada le creamos todo lo que nos van a estar contando todas las personas. Y hay varias cosas que aquí encajan, el efecto halo, las primeras impresiones, y un fenómeno que ahorita se me va el nombre, pues es el Dunning-Kruger o algo así, que es la confianza que tienen nuestros estudiantes de licenciatura, los que somos maestros. Empezamos a darles clases por ejemplo, yo de psicología, y a los 2-3 semestres los cuates de psicología se creen que ya se las saben todas. 30 años después tienen una curva donde creían que sabían todo, después creen que no saben nada y al último dicen, bueno, más o menos sé algunas cosas. Ok, más o menos. Bueno, en fin. Le había puesto a la plática el feo nombre de neuronarrativa porque a mí, por mi formación, pues lo que me interesa es saber cuáles son las bases cerebrales que están detrás de todo esto. Ahí hay algunas cuantas cosas, pero hay unas investigaciones que a mí me parecen muy interesantes. Esta, por ejemplo, lo que dice es,
que cuando las personas están ya sea oyendo o leyendo una serie de relatos que tienen una serie de características, por ejemplo, violencia, o hablan de personas, o es una cosa muy visual lo que te están hablando, es todas estas partes del cerebro son las que se van a ir activando. Es decir, si están hablando de una cosa social, se van a activar, o sea, aquí se ve con este color, estas regiones, ¿sí? Más o menos. Y este es un mapa del cerebro medio raro porque es, ya ven que el cerebro está todo arrugado. Entonces lo que hacen en esto es como que si lo inflaran y las partes que están metidas las sacan y entonces se ve como un globo inflado, ¿ok? Básicamente es esto y luego lo agarran y lo aplanan y es así, es una imagen del cerebro. Pero lo sorprendente de es que si ustedes los ponen a escuchar una historia o los ponen a leer una historia, ya saben, pueden hacer un mapeo de su cerebro viendo qué es lo que están leyendo, sin saber qué es lo que están leyendo, ¿ok? Otra cosa también es que hay dos redes en el cerebro que operan de manera así general, la llaman la red por default o la red de control. La red por default es cuando ustedes no están haciendo nada, cuando están papando moscas, diría por ahí, ¿ok? O comparado con la otra red que es cuando estás más o menos tratando de resolver un problema, ¿no? Esta es la red de default, esta, la café oscuro, es la red de control. Y lo que se ha visto es que cuando en la red de default, cuando los ponen está muy ligada al pensamiento creativo. Y sobre todo hay una parte del cerebro, que es esta, que más o menos se alcanza a ver aquí, más o menos, que conecta un montón de áreas de todo el cerebro cuando ustedes están en el modo de default, en un modo creativo, ¿ok? O en el modo de control. En esta investigación es qué pasa cuando están improvisando música en dos condiciones. Una es cuando les dicen, tú vas a improvisar música, pero solamente con ciertas teclas del teclado. Y cuando tienes que hacer una improvisación más libre, ¿ok? Bueno, ¿y qué pasa cuando están escribiendo poesía? Bueno, en esta investigación vieron que había un chorro de áreas cerebrales que se activaban y lo que hacen cuando hay un montón de cosas así, pues hacen una técnica estadística que es análisis de clúster, los agrupan y lo que veían es que estas y estas más o menos se reflejan aquí y que unas se activan y otras se desactivan al momento de que tú estás escribiendo poesía. Y lo que se ha visto, si las historias son muy visuales, se activan áreas visuales, si son de acción se activan áreas motoras, y si son emocionales se activan las de emoción, que son estas, ¿no? Si estás viendo leyendo algo de perceptual, pues se activan estas áreas, de acción son estas, y si son de emociones, pues todas las otras, ¿ok? Ya les han escaneado el cerebro en esas condiciones. Y por último, ya para terminar, ya para que no se me duerman, lo que les decía de la cuestión de la belleza. Hay una teoría que a mí me gusta mucho que se llama la teoría de la belleza basada en el cerebro, que dice que para que tú disfrutes, por ejemplo, una buena historia, necesitas tres cosas: conocimiento, emociones y cuestiones sensoriales, ¿ok? Por lo tanto, si tú ves una pintura de acción, por ejemplo, de esta pintura del señor Lucio Fontana, que lo que hizo fue pintarlo de amarillo y luego le dio los tajarrazos. Cuando ven eso, se imaginan en su cabeza la acción de tajarrear la pintura y se activan las áreas cerebrales que tienen que ver con el movimiento. Si tú ves en esta investigación este tipo de máscaras, es la misma máscara, nada más que si la ven un poquito así y se va inclinando, va cambiando de expresión. Y lo que se ha visto es que aún con esa pequeña diferencia sutil que genera una diferente cara con otra emoción, lo que se ha visto es que sí se activa la amígdala, que es la región cerebral que más se liga a lo de las emociones, ¿no? Y cuando tú sabes sobre algo, más vas a disfrutar sobre ese algo que te están presentando. En este caso eran sobre edificios y lo que se veía es que si tú eres un experto arquitecto, esta área cerebral que apenas se alcanza a ver aquí en la parte frontal, se te va a activar más. Entre más sabes, más disfrutas. Y por último, conclusión. Si con esto que les acabo de decir, quiere decir que hay ciertas cosas que nos causan sentimientos de belleza o sensaciones de belleza o ideas de belleza, yo me pregunto, estas cosas como las que hizo Duchamp, el ready-made, que carecen de cualquier cuestión técnica para hacerla, ¿es arte? Música, no sé si conocen a este señor, ¿cómo se llama? Esta es la de 433, creo que se llama, es de ya se me olvidó el nombre del cuate, pero es un cuate, está bien chistoso que lo vean,
Llega, se sienta y durante 4 minutos y 33 segundos no toca nada. No hay ni una sola nota de música. ¿Eso es música? Y por lo tanto, como yo le estoy hablando de historias, me pregunto, cosas como esto, y me he peleado con todos mis amigos que les encanta la literatura, ¿eso de veras será arte cuando te cuentan una historia que carece de historia, de personajes, de narración, de puntos álgidos, etcétera, etcétera? Yo se los dejo. Recomendaciones. Este libro me basé mucho para lo que les acabo de platicar. Es muy bueno, está lleno de referencias a investigaciones, que son las que a mí me interesan. Me espero que le saquen foto. ¿Ok? Y luego también a mí, que fue con lo que me fui entrando en este tema, sobre todo por lo que les decía al principio, estamos en la era de la desinformación y este libro habla muchísimo de cómo es que se pueden utilizar las historias para echar mentiras y cómo estamos en una sociedad en donde por estos aparatos que tenemos ahí en el bolsillo nos llegan un montón de mentiras que tenemos que estar cuidadosos de ellas. Y por último, yo desprecio a este cuate, pero no podía dejar de ponerlo, pues al que le interesen las ondas rojillas, ahí está, que él dice, ¿por qué estamos tan mal? Pues por el capitalismo, en fin, sin los comentarios, ¿ok? Entonces ahí son recomendaciones de algunos libros que yo leí para todo este rollo, espero les haya parecido interesante y muchas gracias por haberme escuchado.